Milenio Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económicos financieros en México y en el mundo. Y empezaría con México diciendo que tuvimos una semana bastante tranquila, salió el dato de la inflación, este salió el jueves, 0.49 para todo el mes de agosto, arriba de lo estimado, pero lo peor es que la inflación acumulada últimos 12 meses, no sé cómo la veas, Juan, llega al 6.66. Es el peor dato que tenemos de inflación desde el 2001. Había habido un repunte ahí en la crisis del 2008, pero no habíamos llegado a este dato. Y lo peor es que va a seguir subiendo. Yo creo que todavía, a lo mejor la primera quincena del mes de septiembre la vemos subir y a lo mejor vamos a empezar a verla declinar en la segunda quincena del mes de septiembre. Por las estimaciones de los analistas andan por el 6.20, medida enero-diciembre. Pues ojalá sí sea, ¿no? Pero yo sí creo que está complicado porque tienes el efecto de lo que pudo haber sido en los precios de la gasolina, que en teoría el gobierno dice que lo va a amortiguar. Este tema que le pegó a las refinerías en Texas, importamos mucha gasolina de ahí. Este tema de Harvey pudiera tener hasta cierto punto, te digo, un efecto en las gasolinas. Ojalá y el gobierno lo amortigüe, como lo ha comentado. Y pues el regreso a clases, ¿no, Manolo? También, que evidentemente... Tú lo pones muy elegante, lo va a amortiguar, pues lo va a subsidiar, ¿no? Pues sí, bueno, o lo va a amortiguar vía menos IEPS, ¿no? Vía menos impuesto, ¿no? Exactamente. Pero sí, 6.66 con una previsión de 6.20, pues se empieza a ver complicado. Ojalá y sí se cumpla y empecemos a verla bajar a partir de la segunda de septiembre. Sí, yo estoy convencido, y eso creo que sí va a suceder, que en el 2018 vamos a tener una inflación abajo del 4%, porque los términos de comparación van a ser distintos. Este año empezamos fatal, 1.70 fue la inflación de enero, si no mal recuerdo. Sí, el gasolinazo. Y ya en enero traíamos últimos 12 meses el 4.40 de inflación. Bueno, pues estaba en chino que la inflación estuviera por abajo de... Oye, un gasolinazo 6%, que ha sido una gran medicina para las finanzas públicas, una buena medida de recaudación, pero pues para efectos de la inflación fue terrible. Fue lo que más la atizó, ¿no? Así es. Yo creo que esto fue lo más relevante. En México tuvimos un tipo de cambio bastante estable, entre 17.70 y 17.90 toda la semana. Mejoró el precio del petróleo en forma importante, ya llegó otra vez a los niveles de $49 el barril y bueno, pues las expectativas de incrementos en las tasas de interés en Estados Unidos cada vez son más moderadas. O sea, la verdad, los mercados piensan que la Reserva Federal no va a subir tasas este año en los Estados Unidos. Así es. Es muy probable que nos vayamos ya el año sin ver aumentos en tasa de interés, sobre todo en la Fed. No sé qué opines en el caso de Banco de México, y más si volviéramos a tener un mal dato de inflación que, por ejemplo, nos llevara al 6.70 o el 6.80, quién sabe, ¿no? Ahí el Banco de México pues podría ser. Yo creo que los pondría a pensar, pero yo creo que el colchón que tenemos ya con los incrementos que ha tenido la tasa de interés en México, no creo que por la inflación lo vayan a subir arriba del 7%, porque ellos mismos han estado diciendo que la inflación va a bajar en el 2018, entonces sería como darse un tiro en el pie si sube la tasa de interés para después tener que bajarla, ¿no? Yo no la veo por ahí. Además, como bien dices, hay colchón, ¿no? Del 1.25 en Estados Unidos, el rango de 1 a 1.25 contra 7 en México. Tenemos más de 5 puntos de colchón, ¿no? Así es. En el mundo vimos, por ejemplo, a Canadá, que sí subió su tasa de interés. Yo me imagino que el Banco Central de Canadá está previendo que la inflación se le puede empezar a acelerar y por eso subió sus tasas. Fue sorpresivo, ¿eh? Sí, nadie se lo esperaba. En Estados Unidos, al contrario, algunos miembros de la Reserva Federal que han estado dando discursos a lo largo de la Unión Americana, pues dicen que no hay prisa para incrementar la tasa de interés y esto ha hecho que se beneficie el peso con ese tipo de comentarios. También hay que decir que fue sorpresiva la renuncia del vicepresidente de la Fed, Stanley Fischer, ¿no? Le mandó su carta de renuncia a Donald Trump y la verdad
no sabemos por qué. Pues no hay una versión o un comunicado que oficial, dijo ¿no? es que, bueno, pues eran por razones personales. ¿Tú crees ¿no? que pueda tener que ver con Trump? Yo creo que sí, evidentemente Trump lo único que ha hecho es echarle porquería encima a la Reserva Federal, no les ha agradecido el trabajo que han hecho cuando realmente la Reserva Federal, desde Bernanke y ahora con Yellen, son las que sacaron a la economía de Estados Unidos del agujero donde estaban metidos, pero bueno, este personaje no le reconoce nada absolutamente. Una raya más al tigre, nadie, ¿no? Así es. En Europa tuvimos tasas de interés, Banco Central Europeo no hizo cambios y además Draghi fue enfático en decir que tampoco iba a disminuir los estímulos monetarios y yo creo que va a dejar las cosas así hasta que no cambie un poco. Sigue siendo mucho dinero, 60 billones de euros le están inyectando todos los meses a la economía europea. Así es. Sigue siendo mucho. 60,000 millones de euros. Es una cantidad enorme, pero por lo visto Europa lo sigue necesitando. Yo creo que esto les va a ayudar, primero para que no se les vaya a revaluar más el euro, que ya de por sí está caro. Prácticamente ya en 1.20 el euro. Pues sí, y que la economía europea, que está creciendo bien, al 1.8, pues tenga una base mucho más robusta. Yo es lo que vi en general en el mundo, no hubo mayores noticias. El tema geopolítico sigue estando complicado, muy caliente, ¿no? El tema de Norcorea está sin una solución, ya no hubo nuevas noticias, pero bueno, eso está pendiente y hay que estar muy atentos, ¿no crees? Ya hay que empezar a ver qué rol empiezan a jugar, si es que van a jugar un rol más determinante Rusia y China, que creo que se han mantenido dentro de lo que cabe, pues bastante al margen, ¿no? Pues sí, pero porque este tema además se puede complicar más. A incrementar las sanciones, están buscando una solución más de fondo, ojalá y de veras cooperaran en esto, ¿no? Pues es que no ayuda la postura de Trump, ¿no? En cómo les exige y cómo les ha pedido pues que intervengan, ¿no? Es absurdo, no ayuda. Está ayudando a Corea del Sur y le pide cosas y de repente agarra y les dice que les va a cancelar a ellos también su tratado de libre comercio. También ya amenazó a Corea del Sur con cancelar su TLC. Terminó la segunda ronda, yo creo que en la parte técnica muy bien. Pues en la parte política veremos. Vamos a ver cosas más definitivas del Telecam. Yo me imagino que la última semana de septiembre. Sí, en Ottawa, la que sigues en Canadá. Cuando empieza la tercera ronda y ahí tendremos algunos acuerdos. Así es. Hoy queríamos tratar con ustedes un tema importante y es que Trump debe de presentar ya en forma más formal, quizá esta semana que va a empezar, su reforma fiscal, ¿no? ¿En qué consiste la reforma fiscal? Yo creo que tiene 3 grandes capítulos. Uno que afecta a las personas físicas, otro que afecta a las corporaciones y otro a la repatriación de capitales. ¿Qué pasa en las personas físicas o qué es lo que pretende él? Y les hemos hecho una grafiquita ahí muy simplona para que la vean en recuadro, donde hoy lo que existen en Estados Unidos a fines de impuestos personales son 7 escalas. Aquellos que pagan que reciben sueldos de 0 hasta $13,000 al año, pues pagan el 10%, de 13 a 50 el 15%, y así hay 7 escalones. Yo creo que es inteligente la propuesta cuando dice vamos a simplificar el esquema y en lugar de tener 7 escalas, hagamos 3 nada más. En la misma gráfica aparece cómo él apachurra todas las escalas que hay y nada más deja 3. Una que va de ingresos de 0 hasta $50,000 para pagar el 12%, de 50 a $211,000 el 25%, de 211 a 441 el 33% y los que ganen más de $441,000 el 40%. Deben de ser muy pocos los norteamericanos que ganen de 0 a $13,000. Sí, muy poco. Pero si te fijas es el único renglón en donde les aumentaría la tasa impositiva, ¿no? Así pero pues es. Debe de ser mínima esa proporción. Debe ser muy pequeña. Sin embargo, yo creo que la probabilidad de que el Congreso le apruebe esta reforma es limitada, porque esta es la que más cuesta, ¿no? Y además, también políticamente hablando, es incorrecta porque beneficia muchísimo a las gentes que ganan más. Él dice que no, porque les va a quitar la posibilidad de hacer algunas deducciones importantes. Pero bueno, hasta no ver, no creer. Pero finalmente no creo que el Congreso le acepte
toda su propuesta fiscal, porque entonces, como la única manera como la van a financiar es con deuda y con déficit, pues estos números serían enormes y ni ellos los podrían aguantar. Entonces yo esta parte de la reforma para individuos, yo la veo todavía como complicada. La que sí creo que puede funcionar es la que tú vas a comentar. Sí, mira, la verdad es que va en el mismo sentido, es simplificarlo aún mucho más, como lo pueden ver en esta diapositiva, es reducirle a las personas morales, es decir, a las compañías, el impuesto sobre la renta de 35% a 15%. Aquí yo te quiero hacer un par de comentarios. El primero es, pues vamos a ver si sí logra efectivamente bajárselos hasta el 15%, o como todo en política, esto se negocia y acaba siendo el 20 o el 25. De hecho, Paul Ryan había dicho, ¿no?, que es el jefe de la parte republicana en el Congreso, que él veía más factible un 20% que un 15%. Sí, yo creo que el 15 es muy difícil. También se han hecho cálculos, cuál sería el efecto de dejar de cobrar 35 y irte hasta 15, y también son muchos trillones de dólares los que dejarías de recibir. El segundo comentario que te quería hacer brevemente es, si esto ocurriera, sí nos obliga de alguna forma también a nosotros a hacer una reforma fiscal, porque imagínate que mañana el ISR para empresas se vaya al 15% en Estados Unidos, pues vamos a ir terminando o bajando los incentivos para invitar a empresas a establecerse en México, ¿no? Entonces, ojo con este cambio, porque podría obligar también a un cambio fiscal en México. Nos quita competitividad, por supuesto. Lo que pasa que agarra a México en el peor momento para hacer movimientos fiscales. Yo no creo posible que México pudiera reducir el impuesto sobre la renta, aunque Estados Unidos lo hiciera, por lo menos no en el 2018, pero evidentemente, como porque dices, hay elecciones, algo ¿no? se tiene algo se va a tener que hacer, porque si nos deja en alguna desventaja. No es que el ISR sea el único factor que toma la inversión extranjera para establecerse en México, pero bueno, es un factor que sí se toma en cuenta. Sí. Y por otro lado... Y coincido contigo, habiendo elecciones, este tiro nadie se lo va a aventar. Él lo que dice es que este impuesto puede durar nada más 10 años, ¿no? Y que se va a pagar con el propio crecimiento. Y por último, lo que ofrece él es que ese dinero que han ganado las empresas norteamericanas fuera de la Unión Americana en los últimos años, que suma casi 3 trillones de dólares, que están invertidos en Europa y en Asia, para que regrese a Estados Unidos tendrían que pagar hoy una tasa del 35%, por eso no lo han traído, han dejado esas utilidades fuera. Sin embargo, él les ofrece que al que lo traiga en los próximos 12 meses, la tasa va a bajar al 10%, y eso sí sería un cañonazo. Podría revaluar al dólar y evidentemente le daría recursos muy importantes. Un ejemplo muy gráfico de este tema es Apple, esta gran empresa de tecnología que tiene más de 200 billones de dólares en su caja y están en Irlanda. Podría repatriar 250 mil millones de dólares, solo Apple. Es impresionante. El tema es bien interesante, seguiremos con él. Gracias por acompañarnos hoy domingo. Los esperamos aquí en el próximo. Gracias, Juan. Gracias, pero Manuel. sobre todo, gracias a ustedes por estar con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva.